ministros, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, es mi ministerio, porque no es mi ministerio, es el ministerio de la iglesia. Y yo comparto, yo tengo la responsabilidad de manejar las pautas, la mente de la iglesia dentro de este servicio que estoy ofreciendo a la iglesia en el ministerio de la iglesia. Entonces, que quede claro eso, que nunca es mi ministerio, es el ministerio de la iglesia y yo siendo fiel discípulo, entonces me uno a Cristo, me uno a este cuerpo de Cristo y dado o dada más bien, dadas más bien mis talentos, dados mis talentos, los pongo al servicio de la comunidad. Y algo interesante, ¿no? Que hablamos de música sacra, hablamos de música religiosa, hablamos de música de mensaje, música inspirada, etcétera, ¿no? Pero algo importante cuando hablamos de la música dentro de la liturgia es reconocer que hay diferencia entre los diferentes tipos de música, ¿no? Y como dice aquí, que la música sacra será tanto más santa cuando está más ligada a la acción litúrgica, a los diferentes ritos. Y si quieren les voy a compartir, se lo envío las pantallas a Annie y ella les puede compartir, así no tienen que tomar fotos o solamente que estén tomando la foto mía, entonces es otra cosa, pero sí, si quieren, Annie, te voy a enviar para que tú puedas compartir esto con las personas. Entonces, el canto que seleccionamos es importante. Y es importante la letra, es importante la melodía, es importante el mismo canto que va a acompañar ese momento dentro de la misa, dentro de la liturgia, ¿no? Entonces, esto es importante para recordar que la música sacra será tanto más santa cuando está más íntimamente unida a esa acción litúrgica. Entonces, no es cualquier canto, tiene que ser seleccionado cuidadosamente por la persona competente para hacerlo. Entonces, otra de las cosas que nos dice otro documento, este es Musicam Sacram, que es un documento que vino en latín, música sacra, es un documento que vino después de que salió la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, de cual viene la última pantalla que les mostré. Entonces, dice aquí que los pastores, ¿no? Los párrocos, los músicos y todos ah, tenemos que estar claros de cuáles son las normas dentro que manejan la liturgia para poder llegar al fin verdadero que es la música, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Entonces, nosotros nos ayuda la música y por eso esa pantalla al principio que dice el que bien canta ora dos veces, ¿no? Porque nos santifica a nosotros el hecho de cantar estos textos, estas melodías sacras, nos ayudan a nosotros, no solamente para dar gloria a Dios, pero nos ayudan, nos fortalecen a nosotros, nos animan la fe, nuestra esperanza y el gozo. Entonces, ¿qué es la música sacra? La música sagrada. Aquella que es creada para la celebración del culto divino y posee las cualidades de santidad y de perfección de formas. Entonces no es cualquier música, solo lo mejor para Dios, solo lo mejor para la liturgia, solo lo mejor para servir al pueblo de Dios y servir los ritos que celebramos dentro de la liturgia. Una de las cosas que muchas veces me pregunta la gente, ¿no? Que hoy estoy componiendo un canto aquí, ¿cómo le hago para que se publique, para que OCP lo ponga en Floricanto y lo demás? Y yo diría esto, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que es el fin de la música. Tiene que ser algo bello como arte. Uno entra, por ejemplo, a estos templos antiguos que tenemos en nuestros países de origen, o si va a Roma, o inclusive aquí en nuestras parroquias, ¿no? Y vemos arte que nos llama la atención y la llamamos por medio de ese arte me comunico con Dios o me siento más cerca a Dios.
De igual manera, entonces tenemos que ver la música que nos llega a, o nos lleva más bien más cerca a Dios. Nos comunica santidad, nos comunica divinidad. Y también es del mismo documento nos habla que la música sacra tiene que varios diferentes tipos de canto. El canto gregoriano, ¿no? La polifonía sagrada, antigua y moderna. Y luego en distintos géneros, la música sagrada para órgano, para otros instrumentos. El canto sagrado popular, que muchos de esos conocemos que están en nuestros cantorales himnarios, el canto litúrgico y canto religioso. Entonces, hay diferentes tipos de música que les podemos nombrar música sacra, ¿no? Pero de nuevo, ¿qué es el fin de ese canto? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo está ligada más cerca a esa acción litúrgica? Y en cierta manera también dice lo mismo que puse al principio, ¿no? Que es más noble, se realiza con el canto, cada uno de los ministros tiene su función, su papel, y el pueblo participa en ella. Entonces, es importante que el pueblo participa. Y uno va a decir, bueno, ¿cómo va a participar si estoy acá viendo esta acción desde mi casa? ¿Está alguien allá cantando? Pues también podemos cantar, ¿no? Desde nuestras casas podemos cantar y participar de esa manera, no solamente estando en el espacio, que claro es lo máximo, pero también tenemos una oportunidad, en cierta manera, durante este tiempo de pandemia, los que estamos dirigiendo el canto y que está por medio del stream, por medio de la manera en que lo experimentamos en casa, es importante. Entonces, yo creo que el canto va a ser aún más importante porque se tiene que interpretar de tal manera que la comunidad en casa pueda unirse, como dice aquí, mediante la unión de voces, se llega a una más profunda unión de corazones. Y esta es la belleza de lo sagrado, que nos ayuda, como dice aquí, el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. En fin, toda la celebración prefigura con más claridad la liturgia santa de la Nueva Jerusalén. Nos unimos a esa celebración en comunión con la celebración que prefigura esa celebración del cual habla el libro del Apocalipsis. Entonces, yo creo, más al rato les voy a dar un tiempo para que me hagan preguntas, ¿no? Y podemos hablar un poquito más al respecto. Y si quieren, pues desde de un momento ya pueden incluirlas en el chat. ¿Te parece, Annie, o cómo lo hacemos? Y así, si las tienen de una vez, vayan incluyéndolas ahí, sí, y luego más tarde las podemos contestar. ¿Les parece? Ok. Pedro, como tú gustes, yo las puedo ir leyendo del chat si las ponen o nomás dinos qué prefieres. Sí, vamos a ponerlas en el chat y luego ya después me las puedes leer tú. Ya vamos a dejar unos 15 minutos después y Muy bien, le damos de esa manera. ¿Ok? Les agradezco. adelante. Muy bien. Y esto es algo importante. Esto viene de Pablo VI. Voy a tener unas citas aquí de diferentes papas que hablan respecto al papel de la música, ¿no? Y esto es del Papa Pablo VI, que es el papa que yo recuerdo desde mi niñez, aunque cuando nací estaba el Papa Juan XXIII y él es el que dio inicio entonces a la renovación de la liturgia con la constitución de la Sagrada Liturgia. Pero es lo que dice el Papa Sexto. Si la música instrumental o vocal no posee al mismo tiempo el sentido de la oración, de la dignidad y de la belleza, se impide a sí misma la entrada en la esfera de lo sagrado y de lo religioso. Entonces tenemos que cuidar eso. Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué es el sonido de lo sagrado? Entonces tenemos que tener una idea de que hay una belleza que tal vez en una música no se entiende porque es más, tal vez uno dice, bueno, suena como lo que escucho en el radio o me hace recordar que en la fiesta que tuvimos allá con
no sé qué tanto, lo que fuera. Entonces tal vez tenemos que verlo desde ese sentido, ¿no? El canto popular que nos dio a conocer hace poco aquí, cuando en esta pantalla, el canto sagrado popular, litúrgico, religioso, no habla del canto popular que escuchamos en la radio, sino es un canto popular dentro lo que experimenta la gente como sacro, ya sea desde su propia cultura, desde su propia experiencia, eh, en sus comunidades locales y además, ¿no? Entonces a eso se refiere aquí el Papa Pablo VI. Y el Papa Juan Pablo II, el santo, pues, dice, por otra parte, hoy la misma categoría de música sagrada ha ampliado hasta tal punto su significado que incluye repertorios que no pueden entrar en la celebración sin violar el espíritu y las normas de la liturgia misma. Entonces vamos a cuidar esto, ¿no? Y ver qué son las cualidades, aparte de la belleza de la música, de la letra, de la teología, de la doctrina que nos imparten estos cantos es importante también. Y en un debido momento, ¿no? En cada momento de la liturgia, por ejemplo, si estamos en el acto penitencial, el sonido del Señor ten piedad, ¿qué sonido tiene? ¿Nos lleva a explicar el sentido que tiene esa penitencia o no? Un gloria, ¿no? Es realmente estar interpretando esa letra bien. Y a eso nos referimos, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el acto penitencial, estamos cantando Señor ten piedad y sale una cumbia ahí y todos están bailando, pues tal vez no tiene el sentido que nos quiere dar ese momento en la liturgia, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado de eso, los que están especialmente seleccionando la música. No es lo que me gusta a mí, sino es lo que sirve a ese momento de la liturgia. Ojalá me explique en ese sentido. También el mismo documento del Papa, no todas las expresiones de las artes figurativas y de la música son capaces de expresar adecuadamente el misterio captado en la plenitud de la fe de la Iglesia. No todas las formas musicales pueden considerarse aptas para las celebraciones litúrgicas. Entonces, tal vez hay mucho que ver ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles formas son las apropiadas? Y vamos más al rato a tratar de definir, entonces, qué es la música sacra, más plenamente, dentro de un contexto cultural. Y esto es algo que viene de una presentación que dio el Papa Francisco hace unos años en el 50 aniversario del documento Musicam Sacram. Y yo estuve en esa ocasión en el Vaticano para participar de esta presentación. Y miren lo que dice aquí, se los voy a leer porque es importante, ¿no? Se trata por eso, en primer lugar, de participar intensamente en el misterio de Dios, en la teofanía que se cumple en cada celebración eucarística, en la cual el Señor se hace presente en medio de su pueblo. O sea, habla de presencia, ¿no? Llamado a participar realmente en la salvación realizada por Cristo muerto, resucitado. Estamos celebrando ese misterio pascual cada vez que nos reunimos para celebrar la misa. La participación activa y consciente consiste, por tanto, en el saber entrar profundamente en tal misterio, en el saberlo contemplar, adorar y acoger, en el percibir el sentido gracias en particular al religioso silencio y a la musicalidad del lenguaje con la que el Señor nos habla. En esta perspectiva se mueve la reflexión sobre la revelación de la música sacra y sobre su preciosa aportación litúrgica. Entonces es importante ver aquí lo que nos dice el Papa, que el papel de la música es dirigirnos a esa contemplación del misterio que estamos celebrando. Y por eso el silencio es importante porque sin el silencio, entonces no podemos tener esa dinámica en el cual experimentamos este misterio pascual a través de los diferentes momentos rituales que están en la liturgia. Y sigue el Papa diciendo,
emerge una doble misión que la iglesia está llamada a perseguir, especialmente a través de los que de distinta forma trabajan en este sector, hablando de los músicos, ¿no? Se trata, por una parte, de proteger y valorar el rico y variado patrimonio heredado del pasado. Entonces, la música antigua que tenemos del canto gregoriano y que viene en el misal romano, ah, se hizo un esfuerzo para captar estas melodías y ponerlas, adaptarlas al idioma del español, tanto en el misal romano como en español como en inglés, ¿no? Pero dice aquí, es importante que no, o más bien que evitemos el riesgo de una visión nostálgica o arqueológica. O sea, no solamente el valor es lo que cantaban allá nuestros padres de antiguo, religiosos, y por eso es importante cantarla. No, no, tiene un momento, en su momento debido, esos cantos, esas melodías sirven a la liturgia y tienen valor porque nos ligan a lo que cantábamos, lo que cantaban nuestros antepasados en las liturgias antiguas, ¿no? Pero que no se quede solamente ahí la nostalgia. Me gustaba cuando cantábamos en latín hace años y estaba muy bonito. Pues si es solo eso que era bonito, pues tal vez hay que manejar ese contexto, ¿no? Hay que entenderlo bien. Y por otro lado, dice el Papa, es necesario hacer que la música sacra y el canto litúrgico sean plenamente inculturados en los lenguajes artísticos y musicales de la actualidad, que puedan encarnar y traducir la palabra de Dios, cantos, sonidos, armonías, que nos ayuden, no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a los jóvenes, ¿no? Para crear un clima emotivo en el cual nosotros podamos expresar qué es lo sacro hoy en día y que nos disponga a la fe, que nos ayude a celebrar los misterios en este espacio, en este tiempo. ¿Ok? Y yo creo, tiene mucho que decir entonces porque la razón por cual hay necesidad de compositores hoy en día que crean, que capten esa esencia de lo sacro hoy en día a través de sus composiciones de sonidos. Y otra cosa que sería importante también que hay que ver los problemas de lenguaje, de formas y de géneros musicales, cuáles son los más aptos para la celebración litúrgica, porque no todo ah, le podemos llamar apto para la liturgia. Y siempre estamos en busca de ese sonido, de esos cantos que mejor van a llevarnos a tener comunión con el Cristo dentro de la misa, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que tenemos que tener aquí, como dice el Papa en las líneas finales aquí, una buena formación musical y también una buena formación teológica y litúrgica para poder crear y seleccionar la música apropiada para nuestras liturgias. Y ahí estamos en esa misma ocasión, nos tocó saludar al Papa y aquí les comparto esta experiencia que tuve después que nos dio esta charla, pues pudimos ir a saludarle y gracias a Dios me tocó este don, ¿no? Bueno, seguimos adelante. ¿Cuánto tiempo me queda, Edwin? Perdón, es hasta las 11:30. Ok, y ok, me Seguimos, quedan, quedan un poco más de 20. no, pero para 15 minutos vamos a dejar 15 minutos, ¿verdad? Sí, entonces para eso nos quedan, ¿qué son? 7. Caray, ok, bueno, vamos a pasar rápido, rápido. Y de nuevo, como les digo, hay que tener un conocimiento de la Sagrada Escritura, la doctrina católica, la liturgia, la música, para estar capacitados tanto en la música
y poder servir a la comunidad, ¿no? Estos son unos principios básicos que yo creo que son esenciales para los que sirven en la música, ¿no? Que esto, y esto no viene de un documento, lo pensé yo, lo creé yo para decirles. Esto es lo que he aprendido yo tras mis estudios, tras la experiencia que he tenido en la música liturgia, ¿no? Que la música o el canto está al servicio de la liturgia. Que el músico, el coro, los coristas, los instrumentistas están al servicio de la comunidad de la cual formamos parte, ¿no? Que nosotros no solamente vamos a tocar, pues y luego me salgo a fumar durante la homilía, lo que fuera, ¿no? Estoy ahí presente durante todo el momento y cuando no estoy cantando estoy escuchando. Formo parte de esa comunidad de los bautizados que se reúne. Y la tercera es que la música o el canto acompañan los ritos de la liturgia. No es cualquier canto, lo metemos aquí y allá, sino que hay momentos en el cual el canto acompaña este rito, esta acción. Se termina la acción, se termina el canto, ¿no? Está acompañado solamente. Y a veces el canto es el rito. Por ejemplo, el Gloria, el canto es el rito. Por ejemplo, si van a cantar el Padre Nuestro es el rito, ¿no? Y en otras ocasiones, por ejemplo, el Cordero de Dios acompaña la acción de la fracción del pan, ¿ok? Entonces, es lo que significa en estos tres cosas. Se van a dar preferencia a las partes que son más importantes que otras, ¿no? Hay unas partes más importantes. Y aquí nos deja saber que cuando hay un diálogo entre el sacerdote o el diácono, o inclusive el lector, aquí dice, ¿qué canta el lector? Bueno, pues el lector puede cantar la lectura, ¿no? Y hay formularios en el misal romano para poder cantar el Antiguo Testamento, tanto como lecturas del Nuevo Testamento. Y al final, y esto es en unas comunidades se ha hecho por muy bien, especialmente lo he visto más en las comunidades vietnamitas, que al terminar la lectura dicen, palabra de Dios. Yo lo digo, no sé, pero lo dicen en vietnamita, y entonces hay una respuesta, demos gracias a Dios, ¿no? Tanto como el Evangelio. Y aunque sea eso, ¿no? Entonces, es importante que la música esté de acuerdo a las capacidades de la comunidad y entonces la familiaridad con el repertorio. La repetición es importante, tener buen contenido teológico, buena doctrina, y así podemos profundizar a través de la repetición y memorización, es importante. Y de nuevo, el coro no debe minimizar la participación del pueblo. Hay que darle la oportunidad al pueblo para que cante, ¿no? Y ensayar con el pueblo para que pueda cantar. Es importante. Y de nuevo, somos discípulos primero, antes que nada. Y si no podemos captar eso, vamos a seguir en eso. No, pero es mi ministerio, es mi canto, es mi misa, es no, no, no. Es de la iglesia, es de la iglesia. Entonces, que quede claro eso. Um, Vamos a ver. El canto le pertenece a todo el pueblo. Y el fin del canto es unirnos a la acción de Cristo. Porque en el celebrar el misterio pascual, la oración de la iglesia, la oración oficial de la iglesia, no solamente la misa, pero les doy a conocer que desde mi casa, desde aquí, tal vez algunos, Derwin de vez en cuando nos acompaña, todas las noches utilizamos la oración de completas de la liturgia de las horas, que también es una liturgia oficial de la iglesia. Y ha sido algo para mí importante de poder crear una experiencia de oración todas las noches para la gente que desde sus casas durante la pandemia tienen necesidad de compartir oración. Y muchos de los comentarios que he escuchado escuchado o me han escrito la gente por los mensajes,
es de que ah, ha sido algo transformador para ellos el poder estar en comunión con otros a través del mundo. Llega gente de las Filipinas, ha llegado gente de Indonesia a compartir, de Latinoamérica, de aquí de Estados Unidos, y se unen en esta liturgia, en esta expresión comunitaria de la iglesia, para orar todos los días esta oración, la última oración de la noche, las completas. Y ha sido algo muy lindo para mí en especial. Y tiene un carácter comunitario, el poder tener, aunque yo soy el único que estoy cantando desde aquí, otros están respondiendo a la vez. Y nos unimos a la Iglesia Universal en estas oraciones. Claro, también es importante, como decía el Papa Francisco, el silencio es importante porque nos ayuda en sus diferentes momentos a experimentar, a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas en la oración. Y ya para terminar, les voy a dejar me tocó estar en Ghana, el África, y este es un hormiguero, y las hormiguitas, no sé si alcanzan a ver, pero por ahí se ven unas hormiguitas, y son chiquititas, chiquititas. Y en Ghana me comentaron esto, que las hormiguitas siendo chiquitas, pero juntas, hacen un trabajo increíble y crean estos hormigueros enormes, las hormiguitas que casi no se miran. Entonces, trabajando juntos, con la fe juntos, con la esperanza juntos, podemos crear algo maravilloso y grande para nuestro Dios. Bueno, ahí los dejo y ya parece que es el momento de las preguntas. Si tienes algo para mí, Edwin, ¿dejas algo de esto? Gracias, Pedro. Mientras lo haces, no veo yo ninguna pregunta hasta el momento. Cuando pensamos en cuáles temas queríamos abordar con ustedes este año, a partir de la consulta con ustedes y dialogando con Monseñor, pensamos en la liturgia. Esto fue el año pasado. De entonces acá, pues ya nevó, como se dice por ahí, ¿no? Y nos encontramos en esto de la pandemia, ni idea que íbamos a estar en esta situación en esos momentos. Y les comento esto porque cuando ya a medida se acercaba la fecha y pensaba en lo que podía ser este momento, y hablaba con Pedro, yo le pedía, mira, que fueran dos cosas. Una, que obviamente el conocimiento sobre lo esencial de la liturgia, lo básico del canto en la liturgia en estos momentos de pandemia, pero la otra, que fuese algo que nos enriqueciera a nosotros como ministros en la iglesia. Pedro comentaba hace un momento las completas. Para mí es un gusto el participar cada vez que pueda. Hay veces que tengo juntas a esa hora porque es cuando la gente puede, ¿no? Pero las completas inician a las 8 por Facebook, es una transmisión, y a mí me resulta conmovedor ver se me hace padre que hay muy buena respuesta por parte de la comunidad, y segundo, los comentarios que se ponen, de que tengo tal persona que va a tener una operación pronto, que falleció tal persona, oremos por ellos. Realmente es un sentido de comunidad que se está moviendo en una dimensión que quizá antes se podía vislumbrar o intuir un poco, pero que ahora se ha vuelto una realidad, una comunidad virtual. Y eso, Pedro, te quisiera preguntar, ¿tú cómo lo vives como ministro de la iglesia? Ya empezabas a hablar un poco sobre eso, pero ¿tú cómo vives esa dimensión? Como ministro en la iglesia, cuando ya no está reunido dando un concierto para 3,000 gentes, estás en vivo en Facebook. Y una de las cosas que para mí, y eso le he comentado, ¿no? Que ha sido una experiencia transformadora para mí, porque desde un principio, desde medias de marzo, ¿no? Que estamos en casa, y no se ha pasado un día que no ha habido la liturgia de las horas. Hemos, el hecho de ver tanta gente que a diario se reúnen, a veces son 150, a veces son más de 1,000, ¿no? Ha llegado a 2,000 personas que se unen a la oración.
la necesidad de la gente expresar su fe. Se ha llegado un momento en el cual yo, en una manera única, siento por mi cuerpo, por mi ser, siento la oración de tanta gente, ¿no? Entonces yo lo veo como el poder de la liturgia que tiene para transformarnos, el poder de la palabra de Dios que tiene para transformarnos y el hecho de que lo interesante es de que la liturgia de las horas se basa mayormente en los salmos y cánticos que vienen de la Biblia, ¿no? Y laudes, vísperas, todas esas vienen en ciclo de 4 semanas. Al contrario, la oración completa solamente es un ciclo de una semana, de 7 días. Entonces se vuelve a repetir, se terminan, pero se vuelve a repetir la misma lectura, el mismo salmo, los mismos cánticos, día tras día, en 7 días se vuelve a repetir. Y en esa repetición yo les digo que aunque me la sé de memoria ya, básicamente, cada vez veo, escucho algo nuevo que me lo pone en el contexto de las oraciones que la gente está proveyendo, que está compartiendo, y o algo que he visto en las noticias o que he escuchado o algo que me llama la atención durante el trabajo. Entonces es algo palpable el hecho de que esta palabra de Dios es viva y y profundece cada vez. Y no sé si esa es la respuesta que buscabas, pero para mí es algo impactante. Sí, lo sigue siendo. Sí, pues mira, realmente no buscaba ninguna respuesta, era honestamente el querer escuchar tu pensar sobre eso, porque el Papa en el documento más reciente que sacó en la exhortación de Cristo vive, él habla de un continente digital y entre las personas en ministerio en las que veo que están desarrollando un aprecio por eso, o que tienen un aprecio por ese continente digital, ahí te encuentro a ti que estás en ese continente y que la gente está resonando contigo, tienes la intuición y la sensibilidad para escuchar esas peticiones que la gente pone, no las lees cuando puedes, pero sin perder de vista el guiar ese. En una ocasión recuerdo una monja, estaba en una conferencia y decía, el que guió el concierto de alabanza anoche, he's on to something. I left like wanting to be better. Y eran dos monjas que estaban hablando entre ellas. Y luego caí en cuenta que era su Pedro, el que había dado el concierto de la noche anterior. ¡Ja! Y a mí eso me conmovió en ese momento se me quedó muy grabado, ¿no? Te lo he dicho en algunos momentos, para mí es una bendición estar contigo cuando tú guías el canto con tus cantos. Y ahora veo que eso está pasando en línea. Entonces, valoro mucho eso. Nos pregunta Perla aquí. Bueno, Perla, si gustas hacer tus preguntas, no hay muchas. Así es que si gustas hacerla tú misma, yo la puedo leer, pero la puedes hacer tú. A ver, Perla. Estás en mute todavía. Y yo no te puedo quitar de mute. Ok, ya. Adelante, ahora sí. Ok, buenos días, Pedro, y buenos días a todos. ¿Qué nos aconseja hacer cuando algunos de los coros o integrantes de los coros solo vienen a misa cuando les toca servir en la liturgia? Bueno, yo diría que recuerden que puse esa pantalla que dice que primero, antes que nada, somos discípulos. Y si no somos discípulos, entonces no podemos ser ministros. Entonces es importante el hecho de hacer un compromiso como discípulo para no solamente ensayar, pero para formar parte de esa comunidad de fe. Y el ausentarnos de la comunidad, eso es impactante porque no sé si nos damos cuenta de que si no está parte del cuerpo de Cristo, pues es más débil, ¿no? Y claro, nos toma una cierta cantidad de madurez para entender qué es ser un fiel discípulo.
y cómo podemos seguir al maestro y seguir profundizando cada vez, ¿no? El hecho de que yo tenga esta experiencia por tantos años no quiere decir que lo sé todo, porque cada rato estoy aprendiendo más y más y tengo un hambre de aprender más y más, un hambre de aprender quién es Dios y quién soy yo en relación con esta comunidad ante ese Dios, ¿no? Y entonces nos toca a nosotros desafiar a estos hermanos y hermanas, decir, oye, pero no tiene sentido el que solamente vengas cuando te toca servir a misa, ¿no? Tienes que estar aquí como miembro de la comunidad, porque de ahí nacen ah, ese deseo de servir a la comunidad del cual formo parte. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro que sí, Pedro, muchas gracias. Para mí el gran conflicto, si quieres llamarlo así, primero que nada, gracias Pedro por tu presentación. ¿Cómo no, señor? Me parece bellísima, me parece muy enriquecedora, viniendo de un laico como tú, comprometido por tantos años. Nunca pensé que fueran tantos años, ya te hiciste viejo, definitivamente. Pero bendito sea Dios, mientras sea así, feliz de servir en la iglesia, me da mucho gusto. Pero bueno, primero que nada, gracias por ello, como digo, muy bello, muy iluminador. Pero para mí el gran conflicto para los músicos y nosotros como parte de la asamblea, pues ante los músicos, los coros, en general, es que de manera especial a partir de Vaticano II, con la participación, pues va de invitar a todos a cantar y a ser parte de la celebración litúrgica como tal, es que se ha convertido en un performance, como se dice, Yeah. Sí, no sé cómo se dice performance, sí, Un recital o algo. Yeah. un recital o una actuación, ¿verdad? Yeah. En vez de sí, como tú dijiste bellísimamente, pues citando los documentos litúrgicos, ¿va? De que el sujeto que está siendo líder de la música o el líder del canto sea primero que nada, discípulo, ¿va? Está alabando con todos los demás o está honrando al Señor. Entonces, del hecho mismo hasta los detalles externos, pues, ¿va? De que obviamente antes el coro estaba en el coro allá, en el loft, ¿va? Y nadie los veía, pues, va, y ahora están allá al mero adelante para que todo el mundo los vea, ¿va? Y lo cual tiene, como digo, el pros y contras. Para mí el gran conflicto es el balance entre esas dos cosas, ¿va? Es decir, cómo hacer que los sujetos, y como tú mismo lo dijiste, caen en el extremo de decir, bueno, si no me toca ya no voy, ¿va? No voy a misa, ¿va? Si no me toca a mí servir. O peor aún, como tú dijiste también medio en broma, pero también lo he visto yo, ¿va? Es decir, mientras no estamos tocando, no nos toca, me salgo a fumarme allá afuera, ¿va? Oye, espérame, pues ¿dónde estás, va? Pero hemos, como digo, convertido la música y el canto en una actuación, pues, ¿va? En una presentación de estrado, ¿va? Y no una participación de veras de un discípulo que está alabando al Señor y está uniéndose a todos los demás con su talento, como los tuyos, ¿va? Bellamente, ayudando a que los demás también alaben, pues, ¿va? Que los demás también se emocionen, como decía ahí bellamente el texto, ¿va? Que les vibre el corazón, pues, ¿va? Para mí ese balance, de manera especial en este tiempo, yo no sé cómo enfrentarlo y te pregunto, mi pregunta es en esa línea con ese tiempo de la pandemia, que ahora nada más un solo cantor o nada, ¿va? Inclusive, nada más música, entonces perdemos la participación del pueblo, pues, ¿va? Y al mismo tiempo no solo la perdemos, sino pues estamos de alguna manera impidiendo que la gente exprese lo que trae en el corazón, que les salga, pues, ¿va? Yeah. No pueden cantar, nomás escuchen, ¿va? Oye, espérame, me parece, como digo, ese balance se me hace bien difícil, y el peligro es de que una vez que pasen otros 5 o 6 meses de esto, de veras ya la gente ya no entre en ese vibrar de corazón, pues. Yeah.
Entonces, para ustedes como músicos, para ustedes como líderes, me hace bien riesgoso. A mí otro aspecto que también me parece importante y quería preguntarte, es decir, ¿cómo encontrar el balance entre, tú dijiste ahí medio de broma, pero es cierto también, ¿va? El balance entre que hacerlo, y lo dicen los documentos, y el Papa, el Francisco de manera especial, lo dice muy bonito también, ahí va a decir, muy inculturado, que enganche, aunque de veras envuelva al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo decir, oye, estamos hablando de música sagrada, no de la cumbia aquí, de la Sonora Santanera, ¿va? Perdóname tantito, ¿va? Porque no es lo mismo, ¿va? Y se desvía, pues, ¿va? Por hacerlo muy cercano al pueblo, terminas por quitarle todo lo sagrado, ¿va? Y entonces la gente sí, pues se la pasó muy contenta en un espectáculo o en un recital o en un concierto, pero no alabando de veras al Señor con que salga más, sí, más inspirado en esa relación, porque la música es mistagógica, ¿va? Es decir, te mete al misterio de Dios, ¿va? Esa es la idea última, creo yo. Ujú. No sé tú como músico, ¿va? Sí, gracias, monseñor. Mire, yo creo, lo interesante para mí es que tenemos que estudiar la música litúrgica antigua para tener un sentido de cómo es que esta música sirve a la acción, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta, porque yo en un principio cuando comencé a componer y ser miembro de coro y lo demás, dirigir el coro, pues era qué es lo que me gusta, ¿no? Pero ya madurando un poco más, me di cuenta de que, mira, es tratar de dar o enfocarme en la letra que estoy acompañando con a través del canto, a través de, de la instrumentación, que es el sonido que le va a ayudar a este texto a tener sentido para esta comunidad quien estoy sirviendo, ¿no? Y si la música, la melodía, la instrumentación impide que no solamente la voz se escuche, pero la palabra de Dios, la palabra inspirada, impide que el pueblo la reciba de tal manera que pueda transformarnos, que pueda asentarse en uno mismo. Entonces la estamos regando, ¿no? Entonces el papel del músico es eso. ¿Cómo puedo yo ayudar que este canto le ayude al pueblo a orar? Y tenemos que tener gran humildad ante esta gran responsabilidad, porque se trata de no solamente recordar la melodía, pero recordar la letra. Si no recuerdo la letra y solamente la melodía, pues ya estoy fallando ahí, ¿no? Entonces hay unos documentos, no sé si puse la pantalla ahí, tal vez no, pero ¿qué es el papel? El instrumento más importante es la voz humana. No es la guitarra, no es la batería, no es el bajo. Entonces el volumen tiene que ser tal que el pueblo se escuche cantar. Y hoy en día en que estoy viendo todo ahí lo que sucede, que cuando uno está cantando, pues está escupiendo por todas partes y llegan ahí el virus en esto y pues hay que seleccionar esos cantos que no eh, eh, ah, la tonalidad y etcétera, que no esté escupiendo tanto, para decirlo de una manera más rústica, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros tararear o cantar con mascarilla, los que están ahí, o desde casa, el poder cantar en nuestra sala? ¿Y cuáles son los cantos que nos van a ayudar? Y tal vez no es cantar todo un canto, sino un estribillo que lo vamos repitiendo, repitiendo. Pero ¿cuál es el estribillo que realmente va a acompañar este momento para tener sentido y ayudar
a esa letra a realzarse, ¿no? Y yo creo es por ahí. Es un momento, una oportunidad que tenemos para mejorar la manera en que seleccionamos los cantos, que tengan sentido, y tal vez no cantamos tantos como en un domingo hace un año, pero ¿cuáles son los cantos más importantes? Y aún así brevemente, tal vez es un momento en encontrarnos con los textos que vienen en el misal romano, ¿no? Que vienen ahí de la antífona de entrada o la antífona de comunión. ¿Cómo podemos cantar esos? Que son los textos oficiales que acompañan esos momentos, ¿no? Yo diría esas Sí. cosas, ojalá y tenga sentido. Sí, a mí Muchas gracias, me parece Pedro. importante también subrayar esto, ¿va? Que tú dijiste al principio, vas citando, no lo pusiste, pero lo citabas, es San Agustín, de hecho, el que dice que el que canta ahora dos veces, eh, El que canta bien, sí, tú agregaste el que canta bien y me parece muy bien que lo digas porque no se trata de cantar bien que esté entonado, sino que cante bien con el corazón, es decir, que lo lleve a orar. Digo, además, si eres entonado, bendito sea Dios, ¿va? Porque eso ayuda mucho, ¿va? También, pero el cantar bien es cantar, es decir, que me salió a vibrar con el corazón y me hace una oración en mi relación con mi Dios, ¿verdad? Con el que estoy, al que estoy cantando, al que estoy alabando, ¿verdad? Al que estoy dialogando con. Entonces, eso me parece importantísimo, ¿verdad? Es decir, que no se pierda esa dimensión de que el canto es una oración, eso es parte de lo sagrado, ¿va? Es uno de los trascendentales como tal, la belleza, ¿va? Lo uno, lo bueno, lo bello lo verdadero. Entonces, lo bello, pues la música tiene una belleza increíble que por sí sola debería llevarme a elevar el espíritu, a elevar el corazón, ¿va? Y en este caso en relación con Dios, ¿va? Yo creo que por ahí tenemos mucho que seguir aprendiendo, educando a nuestra gente, ¿va? De que el canto y la música, y a los músicos, por supuesto, ¿va? Tiene esta dimensión de oración y de ayudar a los otros a que eleven su corazón también a la relación. Y por lo mismo, un detalle que tú mencionabas ahorita me parece muy importante, que sea fácil de recordar, ¿va? No aquí, acá, que me haga de veras, la otra vez de repente estoy en la casa o estoy en el mercado, ahí me viene la musiquita, ¿va? Me viene el estribillo, me viene aquello de estar cantando, ¿va? Porque me emocionó, ¿va? Ese es el enamorado, en pocas palabras, ¿va? De otra manera, como digo, la pasamos muy bien, la pasamos muy entretenidos, estamos sí, una buena actuación, ¿va? Una buena presentación, ¿va? Y nada más, ¿va? Y no hubo de veras un cambio interior, ¿va? Es como llevar una serenata, yo diría yo. Así va. De los que tenían antes, ¿va? La serenata, llevarle a alguien a quien amas un canto, ¿va? Y cantarle ahí, ¿va? Y salir regresando después de haber cantado emocionado, pues, ¿va? Esa es la idea, creo yo, ¿va? Y ustedes Sí, los músicos tienen pues, un don, indudablemente un don. Y un ministerio precioso, ¿va? De guiarnos a todos los demás, ¿va? Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor, y gracias, Pedro, por preparar esta presentación tan bonita. Vea, ya compartimos ahí el enlace para que puedan, cuando gusten, acompañar a Pedro. La oración completa bilingüe. Preguntaba alguien si también las otras horas las estás guiando, y no, nomás es las completas por la noche y el sabadito la noche bohemia. Así es que también hay un poco ahí de algo más ligero, sí. ¿verdad? Con una bebida en mano para aligerar el espíritu. Espero hayan disfrutado todos de esta presentación con Pedro. Es un privilegio, Pedro, tenerte entre nosotros en este espacio virtual. Estamos trabajando, Pedro trabaja con OCP, y estamos trabajando con OCP en un instituto para coros, algo un poco más de continuidad y no solamente un evento de una vez. Estamos trabajando en la logística de esto. Carlos, la Oficina para la Liturgia y un servidor, ya más adelante le estaremos haciendo llegar información. Así es que nuevamente, muchas gracias, Pedro. No hay manera de aplaudir, pero
Gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Sí. Y ya te haremos llegar cualquier pregunta que surja después de esto, ¿no? Okay. We have Maggie with us, Maggie Stiles.